Cuando camino por los viejos senderos que me conducen al cenobio de Valerón o al Taboror del Gallego, siento que transito los caminos de la historia. Mis pies, cansados de la cuesta, buscan reposo en los sitiales de los antiguos reyes y las viejas leyendas acuden a mí. Y Néstor Semidán y Diego de Silva se funden y confunden en la bruma de la montaña. El viejo Buenarteme carga hombros al conquistador hasta el mar, en un gesto heroico y noble de paz. Y ese camino nos recuerda hasta el día de hoy ese acontecimiento. Y llamamos al lugar Cuesta de Silva. La historia está escrita y contada con documentos escritos y por personas que horadan la tierra y la roca en busca de vestigios que confirmen o desmientan las versiones dadas por los historiadores. Eso nos confirma en nuestras raíces, nos legitima. Pero también está conformada por palabras de siglos, contadas de generación en generación a la lumbre de un hogar o de una hoguera, tan real como las otras en la medida en que adornamos la historia con lazos de romanticismo, con la leyenda que nos une a nuestros antepasados. Hoy queremos acercarles un poco más al cenobio de Valerón, el granero prehispánico más emblemático de Canarias y que tenemos la suerte de tener aquí en guía. El yacimiento arqueológico del cenobio de Valerón se encuentra en Santa María de Guía. Es un yacimiento arqueológico que está abierto desde el año 1974 gracias a la iniciativa del Ministerio de Cultura. Se invirtió en una serie de infraestructuras para que pudiera ser visitable al público. Se mantuvieron abiertas hasta nuestros días. En esta primera intervención que se realizó desde el Ministerio, se abrió al público, pero sin ningún tipo de dotación de equipamiento museístico. A lo largo de los años, con iniciativas de diferentes administraciones, fue ampliándose esa dotación hasta que en el año 2007 se abrió al público pues, con una recepción, con unos aparcamientos, con un baño, paneles informativos, para que el visitante pudiera acceder al yacimiento de una manera autónoma e incluso pues también programar visitas guiadas. A partir del 2007 la gestión la lleva Arqueocanaria hasta estos días y a lo largo de todos estos años se ha ido implementando y mejorando la oferta y además se han ido realizando una serie de intervenciones arqueológicas y de restauración que han mejorado muchísimo el conocimiento de lo que hoy sabemos del cenobio de Valerón. En el año 2009 y en el 2012 se llevó a cabo todo lo que es la restauración del cenobio. Ahora hace 2 años, en estos 2 últimos años, se ha llevado a cabo una intervención de excavación arqueológica y de recuperación de lo que es la orografía original del cenobio. Y además hemos recuperado muchísimos datos y muchísima información a través de la excavación arqueológica que ahora mismo estamos actualmente estudiando.
La verticalidad del granero no tendría sentido y no se podría explicar si no lo enmarcamos dentro de este barranco de Valerón que vemos aquí. Un barranco con unas paredes muy verticales. Permitió a los antiguos canarios aprovechar la defensa natural que ofrecía el medio, el barranco, las laderas, para defenderlo con facilidad. No podemos olvidar que el lugar donde nos encontramos era un lugar donde se guardaba el grano que producía la sociedad que vivía a los pies del Cenobio, ya sea en toda la costa de la Iraga o en lo que es el municipio de Gáldar hoy día, donde estaba instalado el guanartemato, es decir, la corte de los guanartemes con sus faicanes y con sus nobles estaban en Gáldar, y por lo tanto se fue abriendo poco a poco. Tenemos que pensar que en un principio pues igual se abrieron los silos en las partes más bajas, más cercanas a lo que es el frente de la cueva, y según la sociedad fue avanzando, fue generando más excedente de grano, sobre todo cebada, trigo, pues probablemente sintieron la necesidad de ir agrandando el granero, y por eso se construye esta galería, se construye la galería intermedia, la galería superior, y se abre granero prácticamente en todos los lados, no solo en el piso, sino a un lado o a otro. Ese granero se vuelve a abrir para agrandarse en su interior. Fueron abiertas con picos de piedras para guardar el grano de sus cosechas, fundamentalmente trigo y cebada. Era importante que este grano se conservase y que aguantase tiempo, porque era el grano que tenían para momentos de carestía. Si no había grano para comer, aquí tenían una reserva. También probablemente era el grano que se aprovechaba, que se utilizaba como simiente para las cosechas. Y por eso la importancia de que el granero esté en un lugar de difícil acceso, fácilmente defendible. Pero además, para guardar este grano en el interior de los silos, estos tenían que ser cerrados. En muchos de los silos todavía se conserva la huella de la argamasa con la que se montaban los bastidores de madera, donde ellos cerraban o con puertas de piedra que sellaban con argamasa, o puertas de madera montadas en unos bastidores de madera que permitían acceder al grano pues cuando tuviesen necesidad de ello. Con las excavaciones arqueológicas que hemos ido desarrollando en el granero, hemos podido comprobar que además de estos restos de grano que los hemos encontrado y los hemos podido fechar, tiene una antigüedad de 1000 años, o sea que en el siglo X después de Cristo, hace unos 1000 años, ya el granero estaba en uso. También nos encontramos los restos de la comida de la gente que vivía en el granero, y sobre todo eran los encargados de repartir ese grano. Si aquí alguien venía a buscar el grano, ellos tenían que dar fe de que el grano que esa persona o ese grupo familiar iba a recoger le pertenecía a él, y es una manera, o al Estado, de decir, no está muy claro cómo se repartía el grano, si era una cuestión familiar, si era algo que tenía que ver más con una sociedad preestatal, y eso probablemente sea difícil de que se sepa, porque ese tipo de datos con la arqueología no se puede saber. Lo que está claro, que todas estas celdillas o silos eran individuales y que eran diferenciadas unas de otras. Las excavaciones arqueológicas nos han aportado una gran cantidad de material arqueológico, un material arqueológico en el que abunda sobre todo los restos, los fragmentos de cerámica. La cerámica era con la que los antiguos canarios y canarias hacían sus recipientes, los recipientes que tenían como utillaje de cocina para guardar agua, para guardar cereales, pero también con la cerámica, con el barro que fabricaban esos objetos tan singulares que se pueden ver en el Museo Canario, aquí en el Cenobio, en la Cueva Pintada, que son las pintaderas. Pudieron servir para estampar el sello que indicaba la propiedad de determinado silo. Eso no se ha podido comprobar todavía. Junto con la cerámica, el otro gran grupo de materiales arqueológicos que nos aparece son todos aquellos que están realizados en piedra.
en piedra tanto porosa para hacer molinos o morteros, como aquella piedra que se usaban para cortar, hacer cuchillos con ella, que eran basaltos afilados que tallaban por medio de golpe, obsidianas que cortaban como cuchillas de afeitar, algunos objetos realizados en hueso, sobre todo punzones, agujas, espátulas, y después de los restos de comida que podían ser, pues otra vez, huesos de cabra, oveja, cerdo, y también abundantes restos de marisco, pescado, que el mar lo tenemos al lado y era uno de sus sistemas de aprovisionamiento. Hoy día estamos viendo un yacimiento espectacular, quizás sea, si no el más, pues uno de los yacimientos más espectaculares de las Islas Canarias. En el resto de islas no hay graneros como los hay en Gran Canaria, pero tenemos que tener en cuenta que ninguno se acercaba en las dimensiones y en el tamaño al del granero de Valerón. Entonces así nos podemos encontrar graneros pues en Guayadeque, en Cuatro Puertas, en Berbique, en Agaete, en Temisa, en un montón de sitios de Gran Canaria, pero recordemos eso, siempre de unas dimensiones muchísimo más inferiores que la que es hoy día el granero de Valerón. El yacimiento arqueológico se puede visitar de diferentes maneras. Puede venir uno por su cuenta y visitarlo de una manera autónoma y recibir la información gracias a los paneles y puntos de información que existen. Además existen una serie de recreaciones que hemos hecho de una cueva de hábitat y de los silos para que el visitante pueda comprender cómo se usó el cenobio en época aborigen. Además, también desde el cenobio de Valerón se organizan visitas guiadas para escolares, para turoperadores, para familias, para grupos de amigos. Simplemente hay que solicitarlo y se cuadrarán las horas para que se pueda hacer. Las visitas se pueden hacer tanto en español como en inglés, como en alemán o como incluso en francés. Además de visitas, programamos actividades, talleres, conciertos, obras de teatro. Se pueden hacer infinidad de programas en este entorno. Como programa de futuro, el cenobio sigue generando y creando proyectos varios. Entre ellos está el crear un centro de interpretación en unas plataformas cercanas en un mirador que hay aquí cerca. Además, están ya los proyectos aprobados y solo falta ya ejecutarlos de caminos de conexión con el yacimiento arqueológico del Tagoror del Gallego, que se encuentra en lo alto de esta montaña, y también la posibilidad de hacer recorridos circulares desde el cenobio, no solo al Tagoror del Gallego, sino también a través del camino de San Felipe hasta San Felipe.